Una medida administrativa como el despido de un sacristán provocó un enfrentamiento inédito entre el gobierno de Manuel Montt y el arzobispo de Santiago, Rafael Valdivieso. Un conflicto que dividió a los conservadores chilenos y mostró las primeras fisuras entre la sociedad civil y la eclesiástica, unidas hasta ese momento. El 8 de enero de 1856, el sacristán de la Catedral Metropolitana de Santiago, Pedro Santelices, fue despedido por el comportamiento de su hijo. Era un tanto rebelde, en fin, y con un grupo de amigos rompen una claraboya de entrada que había en la sacristía, en la Catedral de Santiago, se escurren por la claraboya y se roban el vino de misa que estaba guardado ahí. El tema es que el deán de la catedral, que es el jefe del sacristán, los escucha ruidos de la sacristía, entra y los encuentra ahí tomándose el vino de misa y poco menos que festejando, en un estado de ebriedad más o menos grande. Pedro Santelices comete una serie de errores, ¿ya? Fundamentalmente eran problemas de conducta. No acataba mucho las órdenes del presbítero, ¿verdad? Era un poco rebelde. La medida inmediatamente generó un conflicto al interior de la iglesia chilena. El sacristán se negó a acatar la decisión y reunió a los miembros del cabildo eclesiástico. Estos consideraron inapropiada e injustificada la expulsión de Santelices, ya que no se siguió el conducto regular. Este grupo, que era contrario al arzobispo Valdivieso, se reúne con el sacristán y le dice que podría requerir ante los tribunales civiles su restitución a través de un recurso que existía en la época, se llama el recurso de fuerza. El cabildo eclesiástico decidió mantener a Santelices en el cargo, una decisión que molestó al presbítero Francisco Martínez, sacristán mayor de la Catedral Metropolitana de Santiago, quien renunció por esta medida y se quejó ante el vicario de la época. El vicario revisa todo, ¿ya? Y confirma la expulsión del sacristán. Dice, se tiene que ir, pero además, dice, aquí se está incumpliendo una serie de reglamentación que se ha vulnerado por parte del Cabildo al mantener además a Santelices en su cargo. Pese a esto, el cabildo eclesiástico desobedeció las órdenes y presentó un recurso de fuerza en los tribunales de justicia para dejar sin efecto la resolución. Una solicitud realizada contra el tiempo porque el 1 de enero de 1857 entraba en vigencia el Código Civil que derogó los recursos de fuerza. Fundamentalmente concede el recurso y le solicita que se eleven todos los antecedentes porque ellos consideran la Corte Suprema de que para poder analizar bien el asunto necesitaban todo el proceso, ¿ya? Y que ellos debían analizar además cómo se había dado este proceso. La Corte Suprema solicitó al arzobispo Rafael Valdivieso un informe con todos los antecedentes. El prelado lo envió, sin embargo, aseguró que se negaría a cumplir una futura resolución desfavorable de la Corte, un escenario donde, por primera vez, se enfrentó la sociedad civil con la eclesiástica. El presidente Manuel Montt, conservador, tenía un complicado dilema. Se ve enfrentado a la situación de que, ¿qué pasa si efectivamente el arzobispo se niega a cumplir con el mandato de la Corte? O sea, en el peor de los casos para la Iglesia, para el arzobispado, le obligan a restituir al sacristán. Según las leyes penales de la época, el arzobispo, al negarse al dictamen de la Corte Suprema, cometía el delito de desacato y tendría que ser desterrado con la firma del propio Manuel Montt. Como cabeza del Ejecutivo tiene como función ejecutar las leyes y las sentencias de los tribunales, se vería obligado entonces a firmar el decreto de extrañamiento del arzobispo, lo cual era pero catastrófico desde el punto de vista político. Tras una reunión entre el arzobispo Valdivieso y el presidente Montt, el mandatario ordenó a su ministro del Interior, Antonio Varas, que convenciera al cabildo eclesiástico de desistir de la acción, lo que finalmente ocurrió. De esta forma va a quedar sin ningún pronunciamiento a la Corte Suprema respecto del fondo del recurso de fuerza, en el sentido de que si tenía competencia la Corte para inmiscuirse en asuntos eclesiásticos o no.
El sacristán finalmente fue despedido, pero marcó el inicio de las pugnas entre la Iglesia y el Estado, las que recrudecieron con las leyes laicas y finalmente terminaron con la Constitución de 1925, que separó definitivamente la sociedad civil de la eclesiástica. En lo político, generó la división del Partido Conservador entre conservadores ultramontanos y nacionalistas. Estos últimos crearon el Partido Nacional al año siguiente y se unieron con los liberales, llegando a la presidencia en 1861 con José Joaquín Pérez.